todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahí termina el capítulo 9. Muy bien, toda Juan Pablo. Muy bien, excelente. Entonces, bien, con esto damos inicio a este capítulo 9 del libro del Sefer Vaikra, libro de Levítico, y esta parashá se llama Shemini. Shemini en hebreo y es traducido como octavo. Octavo. Shemini es octavo. Y hace referencia ya a la inauguración para que los Kohanim puedan ejercer la función como sumo sacerdote y ellos ya puedan representar en el servicio dentro del Mishkan al Eterno. Muy bien. Aquí comienza la parashá y recordemos nosotros que muchas parashot anteriores, muchas porciones que hemos estudiado ya en las parashas anteriores, hemos estado hablando del Mishkan. Y por fin llega hoy el tiempo donde ya se le va a dar la inauguración, el comienzo y el servicio al Mishkan, al santuario. Y recordemos que Moshe le había entregado la orden al pueblo y Moshe mismo, primeramente, por 7 días, él había sido que lo había preparado el Mishkan, lo había consagrado primeramente para la inauguración. Recordemos, eran los Kohanim los encargados de poder hacer ese servicio y Moshe era el encargado de poder ungir todos los elementos que estaban dentro del Mishkan, junto también con los Kohanim, es decir, con los sacerdotes, con Aharón y sus hijos, para que ellos ejerzan ese servicio. Moshe estuvo consagrando el Mishkan durante 7 días, dice la Torá, lo leímos en las parashá anteriores, y bueno, llega el 8º día, y en el 8º día ya es donde entran la porción de la Torá y nos dice que Moshe convocó en este 8º día a Aarón, a sus hijos y también a los ancianos o los sabios del pueblo de Israel. Vamos a ver que dentro del concepto del mundo hebreo, los números tienen también mucha importancia. Vemos, por ejemplo, que el Eterno crea la creación. En un principio, utiliza 6 días para crear la creación. Entonces, el número 6 está representado por las cosas materiales. Es decir, en el 6º día él creó el Creador todas las cosas materiales. Bueno, en el primer día las creó y le fue dando su orden específico a cada cosa durante los 6 días que estuvo haciendo el trabajo, nos dice el libro de Bereshit. Entonces, el número 6 está representado por las cosas materiales, por lo material, por la materia. Y luego la Torá viene y nos dice que el número 7, el 7º día, nosotros ahí lo tenemos eso ya relacionado con el Shabbat. Y el 7º día, o el número 7 dentro del pueblo de Israel, representa lo espiritual. Siempre cuando ustedes vean un número 6, entonces hace referencia a la parte material del cual esté hablando la narrativa o el texto. El número 7 va a representar la parte espiritual. Y, por ejemplo, vemos los 7 días de la semana. El número 7 es un número en sí cíclico perfecto. Por ejemplo, tenemos los 7 días de la semana, donde tenemos también los 7 años de ciclo sabático, los 7 siglos que conforman también el jubileo, que está representado por 7 años. En las festividades de Sukkot tenemos 7 días de festividades de Sukkot, tenemos 7 días de la festividad también de Pesach, de los Matzot. Entonces vemos que la profundidad del día 7 o el número 7 trasciende a la materia y es parte de lo espiritual.
siendo su mayor expresión el día de Shabbat, el séptimo día que el Eterno santificó y consagró ese día. Y hoy vemos que la Torá nos narra y nos dice de que hay un octavo día y que al octavo día se inaugura el Mishkan. Ahora, ¿qué representa el 8, el número 8 en la cultura de Israel? Representa lo sobrenatural, que está por encima de lo material y que también está por encima de lo espiritual. Y eso tiene que ver con el ser humano. Por ejemplo, nosotros vamos a ver de que en el octavo día hay una mitzvah, un mandamiento del Brit Milá, el mandamiento de la circuncisión. Dice la Torá que en el octavo día todo varón israelita, todo varón hebreo, al octavo día cuando nace se le hace el Brit Milá. Entra al pacto de la circuncisión. La inauguración del Mishkan también está reflejado por el octavo día. Y vamos a ver que los korbanot que se van a ofrecer hoy en esta parashá que hemos leído, que son todos los korbanot que van a estar incluidos en lo que los hijos de Israel tienen que presentarse para poder servirlo al Eterno, presentarse para acercarse a Él, entonces también se está dando en este octavo día. Entonces, los hajamim, los sabios del pueblo de Israel, han dicho de que este octavo día representa la kedushá, representa la santidad de la persona y de su servicio al Creador. Muy bien, como está representado este octavo día por la santidad, entonces vemos de que, por ejemplo, cuando un bebé nace y ese octavo día cae un día de Shabbat, dicen los hajamim, hay una discusión, es Shabbat. Y en Shabbat nosotros conocemos de que hay algunas leyes donde no podemos hacer ciertas labores en el día de Shabbat. Pero cuando llega la mitzvah de la circuncisión, del octavo día del bebé, dicen los hajamim, los sabios del pueblo de Israel, de que si cae un octavo día y ese día es Shabbat, se cumple la mitzvah del Brit Milá, de la circuncisión. Entonces, vemos nosotros que incluso la mitzvah de la circuncisión es mayor incluso que el Shabbat, por la santidad, la pureza y el pacto por el cual va a entrar ese Yehudí que está siendo consagrado ese día tan especial y se está volviendo parte del pueblo de Israel. Muy bien, entonces en este octavo día es donde vamos a ver la Kedushá, vamos a ver la santidad donde el Mishkan empieza a poder ejercer su función como tal. Y vamos a ver de que los encargados, Aarón y sus hijos, también van a ser parte de esta consagración en esta inauguración. Bien, la Torá dice de que Moshe convoca a Aarón y a sus hijos, pero también convoca a los ancianos de Israel, a los sabios referentes de Israel. Y bueno, ellos son citados también porque los sabios de Israel es un tecnicismo hebreo y se los debe entender como el Sanedrín o la Corte Suprema de Israel, aquellos que estaban encargados de juzgar al pueblo de Israel, los jueces de Israel. Y estos obedecían a que el Sanedrín, es decir, los ancianos del pueblo de Israel, tenían el poder de designar al sacerdote principal una vez, vamos a ver nosotros en el tiempo, cuando ya Aarón deja este mundo, entonces sus sucesores, sus descendientes, sabemos que ellos son encargados de convertirse en los sacerdotes, y entonces, ¿quiénes son los que van a delegar el sacerdocio o quienes van a instituir a este sacerdote como el principal? Lo tenían que conferir, la autoridad lo tenían, eran el Sanedrín o los ancianos del pueblo de Israel. Por eso Moshe también los convoca para que ellos sean testigos de que ellos son parte de que este servicio se lleve a cabo de la mejor manera y de que ellos eran encargados de poder velar de que Aarón y sus descendientes sigan esta línea de Kohanim para que la misbah de Hashem, de que solamente ellos que son consagrados tenían que ejercer la función en el Mishkan y ningún otro ajeno a ellos pueda ejercer dentro del santuario.
recordemos, si alguien más del pueblo de Israel quería introducirse a ofrecer un servicio, entonces este tenía pena de muerte, ya sea una muerte a través de un juicio o a través de mano del cielo. Y dice la Torá, versículo 2, dijo Moshe a Aarón, toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda por tu falta o por la falta. Y también toma un carnero para ofrenda olá, sin defecto, y ofréndalos ante Hashem. Y háblales a los israelitas diciendo que tomen un chivo para ofrenda por su falta, un becerro y un cordero menores de un año y sin defecto como ofrenda de elevación. Un novillo y un carnero para ofrenda shelamim, de paz, para sacrificarlos ante Hashem. Y también deben presentar una ofrenda minjá, una ofrenda de harina mezclada con aceite, pues Hashem se va a presentar hoy ante ustedes. Muy bien, entonces vemos que en este octavo día, que es el sobrenatural, es el día especial de consagración, Hashem se iba a presentar ante el pueblo de Israel. Recordemos que toda la construcción del Mishkan, todo el proyecto del Mishkan era para que Hashem esté con el pueblo de Israel y para que ellos vean que el Eterno los había perdonado, que el Eterno los iba a conducir por el desierto y de que ellos tenían la protección y la seguridad de que su Elohim, el Elohim de Israel, iba a estar con ellos y los iba a hacer heredar la tierra de sus padres. Muy bien. Entonces vamos a ver. Aquí se ofrecen los 5 tipos de corbán, de corbanot, que nosotros ya hemos visto. Todos se ofrecen para poder consagrarlos y que ya puedan ejercerse como tal una vez dado su consagración. Y vamos a ver que es interesante que primero Moshe le dice que tome a Aarón un becerro del ganado vacuno para ofrenda por su falta. Y nosotros vamos a recordar cuál fue la falta de Aarón. ¿Por qué la Torá comienza diciendo que Aarón tiene que presentar un corbán donde ese sea para expiación por su falta? ¿Qué falta cometió Aarón? ¿Se pueden recordar ustedes a Aarón qué falta pudo haber cometido para que Moshe le diga de que tome un becerro para expiación por su falta? ¿Tienen alguna idea por qué un becerro? Se les puede venir a la... Fue por causa del becerro de oro que hicieron, que él permitió, y también porque también habló mal de Moshe juntamente con Miriam también, ¿no? Entonces tenía 2 fallas. Correcto, muy bien. Sí, el becerro, bueno, la falla que cometió, ¿no? Por cuando él dio libertad a las personas malvadas de cometer esa idolatría en Israel. Y aunque si bien ellos no participaron activamente, ellos fueron culpables de que los otros sí realicen esto y el Eterno sea menospreciado, el honor del Eterno sea mal visto entre todos los hijos de Israel. Entonces, esa fue la falta que cometió no solo a Aarón, sino también todo el pueblo. Y por eso nosotros vamos a ver de que también al pueblo se le dice de que tienen que llevar un chivo, en este caso un chivo, para ofrenda hatat, por la falta, para la expiación. Entonces, vamos a ver aquí que a través de este corbán que va a presentar a Aarón, el sumo sacerdote, entonces va a entender a Aarón de que su falta verdaderamente ya ha sido perdonada. El Eterno ha perdonado su transgresión, su error, su falta que cometió, al ser partícipe de la creación del becerro de oro, el cual rompió con la relación que estaban teniendo especial de la entrega de la Torá en ese tiempo. Bien, entonces esto también nos viene a indicar a nosotros. Cuando nosotros hacemos teshuvá, es decir, cuando hay un arrepentimiento sincero y queremos hacer una corrección de una falta que hemos cometido delante de Hashem, o incluso delante de algún hermano, de algún prójimo, de alguien, de alguna persona, entonces existen maneras de cómo corregir esa falta.
Y aquí la Torá nos viene a indicar de cómo a Aarón, no simplemente diciendo que lo perdone por su falta, nosotros inclusive vimos en la parashá Mishpatim, hemos visto nosotros que no solamente le pidió, en la parashá Yitro, perdón, no solamente vamos a ver de que a Aarón le pide disculpas a Moshe por lo que había ocurrido con lo concerniente al pecado del becerro de oro, sino que el Eterno mismo ahora le exige de que presente un corbán como expiación por esa falta. Entonces, vemos nosotros que cuando cometemos errores, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hemos cometido el error. Entender de que hemos faltado, ya sea delante del Creador o que tal vez hemos hecho mal a alguien, a alguna persona. Cuando nosotros entendemos eso, entonces no basta solamente con pedir perdón. No basta. Sí tenemos que hacerlo porque es algo que nos duele haber hecho. Si es relación al Eterno, alguna transgresión de algún mandamiento, de algún precepto, de algo que nosotros, de alguna relación que tenemos con el Creador y estamos rompiendo, entonces sí nos tiene que afectar y nos tiene que doler haber cometido una falta o un error. Y sí tenemos que hacer una tefilá de pidiendo perdón y el favor del Creador, la misericordia del Todopoderoso. Pero después la Torá nos exige de que no solamente hagamos, ese va a ser un primer paso. Lo que debemos hacer después es una restitución de aquello en lo cual hayamos cometido esa falta. Si es a través de algo físico, tangible, material, económico, entonces debemos restituir y hemos aprendido que también debemos adicionar un 20%, si es algo material. Si es con relación al Creador, como lo vemos hoy, entonces lo que se tenía que presentar era un corbán. Es decir, que no simplemente bastaba en que Aarón haya pedido disculpas, sino que tenía que presentar este corbán para poder verdaderamente ya dar por finalizado a ese error que había cometido. Entonces, cuando nosotros cometemos la falta, tenemos que hacer un adicional. Tenemos que hacer, y en este caso, cuando hacemos una falta ante el Creador, como el Creador no necesita nada de nosotros, por eso han dicho nuestros sabios, los sabios del pueblo de Israel dicen, cuando cometemos una falta ante el Creador, entonces luego de arrepentirnos sinceramente y de hacer esa introspección y de decirle al Creador que no vamos a cometer más esa transgresión y esforzarnos por no volverlo a cometer, entonces lo que debemos hacer es dar. Y lo que se da generalmente se da acá. Es decir, se da un dinero a un necesitado, a alguien que lo está requiriendo, al pobre, a la viuda, tratar de asistirlo, tratar de mostrar gesed, bondad, compasión sobre alguien más. Así yo restituyo, así yo rectifico y demuestro delante del Creador de que mi cambio y mi arrepentimiento es sincero. Por eso hay un Pirkei Avot, hay una cita dentro de los sabios de que dicen de que darse de acá salva de la muerte. Ayuda a la persona a reconciliarse con su Creador. Entonces, cuando uno se desprende de algo que le pertenece, entonces verdaderamente está imitando al Creador. Y es eso lo que viene a ofrecer aquí Moshe, diciéndole a Aarón de que tome un becerro de él para su propia expiación por su falta. Entonces, Aarón tenía que hacer esa expiación, él tenía que entregar este corbán para que verdaderamente la expiación por su falta llegue a su vida. Entonces también nosotros de igual manera, a través de esa corrección, si es con el Eterno, lo que tenemos que hacer es acto de gesed, y si es con el prójimo, específicamente con alguien que hemos dañado, que hemos hecho mal, que hemos hecho fraude, que tal vez no hemos aprovechado, él no se ha dado cuenta, entonces ahí nuestra rectificación es restituir aquello que nosotros somos conscientes de lo que hemos hecho y además adicionar una parte más para que verdaderamente esa corrección sea completa y yo entienda mi falta y verdaderamente el perdón de los cielos llegue a mi vida. Porque recordemos, no solamente basta con pedir perdón y hacer la restitución,
sino que cuando yo fallo con mi prójimo, también tengo que pedir la asistencia del Creador, que Él me pueda perdonar, me pueda disculpar, y que yo aprenda a poder ser íntegro, una persona correcta, una persona justa, una persona con Torah, una persona con ética. Muy bien. Vemos que el ejemplo lo da Aarón. Aarón es el sumo sacerdote, el sacerdote principal, el representante de todo el pueblo de Israel. Por eso Moshe le encarga a él de que primero, el primer corbán que se está presentando en la inauguración, ya él ejerciendo su servicio oficial como sumo sacerdote, él, Aarón, es el especial, él es el que va a dar el ejemplo. Y también vemos de que va a haber, luego de esta ofrenda de expiación por su falta, van a haber ofrendas de elevación, lo que se conoce en hebreo como las ofrendas olá. Y aquí la Torá nos dice de que es el carnero, un carnero que tenía que ofrendar como la ofrenda olá de elevación, sin defecto, y debía ofrendarlo ante Hashem. Entonces, luego de la restitución, lo que queda después es un acercamiento. Olá, recordemos que el corbán olá era aquel que se quemaba por completo en el altar, y eso subía como olor grato delante del Creador. Y ese corbán se lo conoce como olá. Olá en hebreo es un término que hace referencia a ascensión, a elevación. Entonces, después de la corrección de Aarón, viene la elevación, viene la ascensión, viene un nuevo nivel de acercamiento al Creador y un nuevo nivel de conciencia para poder vivir en Kedushá de la mejor manera. Una santidad más pura, más real y con una experiencia ya vivida. Muy bien. Y luego de esto vamos a ver de que luego de Aarón viene, dice el versículo número 3, que también los israelitas, le dice Moshe, háblale también a los israelitas que ellos presenten, que ellos tomen un chivo, esta versión dice un chivo, para ofrendas hatat por su falta, y también deberían ofrecer un becerro y un cordero menores de 1 año y sin defecto como ofrenda olá. Además debían ofrecer un novillo, un carnero para ofrendas shelamí, para ofrendas de paz, y debían sacrificarlos ante Hashem. Y además tenían que ofrendar la ofrenda minja mezclada con el aceite, porque Hashem se iba a presentar hoy ante ellos. Bien, entonces como el pueblo tenía que presentar, ya para el pueblo va a hacer referencia a todos los demás korbanot. Tenemos el corbán hatat, tenemos el corbán olá, tenemos el corbán minja, el corbán shelamim, todos los demás, para que todos integrados, entonces, lleguen a conformar todos los korbanot que tenían que presentarse ante el Creador. Bien, también el primero que tienen que ofrecer los israelitas, los hijos de Israel, es por la falta cometida con el pecado del becerro de oro. Ellos también tienen que rectificarse por esa falta. Luego también ofrecen una ofrenda por elevación. Después ofrecen la ofrenda o el corbán por la paz, es decir, por confraternizar entre todos, de que hayan armonía, de que hayan unión, de que puedan perdonarse todos. Entonces, y después vamos a ver de que también los menos pudientes, ellos van a considerarlos trayendo la ofrenda minjá, donde todos, absolutamente todos, iban a entender de que el Creador, en ese momento que se le iba a presentar, ese momento lo estaba perdonando a todos juntos sin excepción. Todos estaban siendo, como todos cometieron el pecado, la transgresión, y necesitaban hoy corregirse, necesitaban elevarse, porque el Eterno nuevamente se le iba a aparecer como en el monte Sinaí, dentro del Mishkan, la gloria del Creador nuevamente iba a estar entre el pueblo. Ellos tenían que estar con Kedushá, con santidad, con pureza. Y por eso es que Moshe especifica cada corbán que ellos tenían que presentar, para que todos juntos puedan estar libres de transgresión, libres de culpa, libres de mancha, y así presentarse delante del Creador con mucha alegría, con muchos regocijos, sabiendo que el Eterno los había perdonado, sabiendo que el Eterno se iba a manifestar entre ellos, que se iba a revelar nuevamente y que la gloria que recibieron ellos en el monte Sinai iba a estar nuevamente con ellos. Y bueno,
de que ese era el objetivo por el cual el Mishkan también había sido construido. Muy bien, entonces vemos que en este octavo día es un día muy alegre, es un día festivo, todos danzan, todos alaban al Creador, todos están contentos, a Aarón presentando ese servicio con toda la devoción, con todo el deseo del corazón de servicio, los Kohanim, sus hijos, que también asistiéndolo a él, todo es una fiesta. Aquí, en este octavo día, ya es donde se presenta todo este mover de la Teshuvá completa. Y todos con un unánime, entonces alegremente esperan ansiosamente de que el Eterno revele su gloria y nuevamente les dé indicaciones, instrucciones a Moshe para seguir avanzando en su travesía del desierto hacia la tierra prometida. Bien, dice el versículo 6. Vamos a ver, versículo 5. Y llevaron ante la tienda del encuentro lo que Moshe les había ordenado. Es decir, todos los korbanot se lo presentaron a Moshe. Toda la comunidad se congregó, todos estuvieron presentes y estuvieron de pie ante Hashem. Sabían que Hashem se iba a revelar, Moshe ya se los había indicado. Todos diligentemente trajeron estas ofrendas para poder ejercer nuevamente la consagración del Mishkan a través de Aarón y sus hijos. Versículo 6. Y dijo Moshe, esto es lo que Hashem ha ordenado que hiciesen. Y entonces la gloria de Adonai, de Hashem, se presentará ante ustedes. Y Moshe le dijo a Aarón, vamos a ver aquí de que Moshe nuevamente les da el procedimiento que él les instruyó, que les enseñó durante los 7 días que Moshe estuvo inaugurando el Mishkan. A través de esa orden le dice a Aarón, acércate al altar y ofrece tu ofrenda hatat por tu falta y tu ofrenda olá. Y provee expiación por ti y por el pueblo. Después ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación también por ellos, tal como ordenara Hashem. Aarón se aproximó al altar y degolló el novillo para ofrenda hatat para sí, por su falta. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre, sumergió su dedo en la sangre y la puso en las salientes del altar. La sangre remanente la vertió sobre la base del altar. Muy bien, entonces vemos el procedimiento, ¿no? Vemos que Aarón hace todo de acuerdo al mandamiento de Moshe que él había recibido en el monte Sinaí. Y vemos nosotros de que aquí vamos a ver la sumisión, la humildad, la sumisión que tiene Aarón de poder hacer, no hacer más de lo que se le exige, ni tampoco hacer menos de lo que se le exige. Es decir, va en esa línea, Moshe le dijo, haz tal como Hashem te ordenó, y de tal manera dice que Aarón lo realizó. Ahora, imaginémonos nosotros, ¿no? Muchas veces a Aarón, en este caso, vamos a poner el ejemplo de Aarón, vamos a seguir con su ejemplo de él. Hashem le iba a perdonar la falta, Hashem lo estaba constituyendo el sacerdote principal, Hashem lo estaba poniendo como líder del pueblo de Israel. Vamos a ver que sus hijos, más adelante en el capítulo 10, sus hijos van a querer hacer tal vez un poco más. Van a querer hacer tal vez un poco más y eso adicional que ellos van a querer hacer, vamos a ver de que se convierte en transgresión. Vamos a ver eso, no sé si nos va a dar hoy el tiempo, vamos, el tema de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Pero aquí vemos de que Aarón hace todo precisamente específico y la Torá por eso lo enmarca y dice, Aarón degolló el cordero, presentó la sangre, la consagró, puso su dedo índice delante de las salientes del altar y puso las partes seleccionadas dentro de los korbanot, de los animales que se estaban ofreciendo, todas las partes ordenadas que tenía que ofrecer para el sacrificio en el altar. Entonces él las colocó y diligentemente todo lo que Moshe le había ordenado hacer, él no se fue ni para la derecha ni para la izquierda, ni quiso hacer más, ni quiso hacer menos, todo conforme a la palabra de Moshe, porque así era la voluntad de Hashem.
Y entonces eso es lo que va a resaltar aquí la Torá y va a indicar de que Aarón hizo tal cual Moshe le había indicado. Y vamos a ver de qué dice el versículo 12. Después degolló al animal de la ofrenda olá. Los hijos de Aarón, vamos a ver que sus hijos también alcanzaron la sangre, la salpicó alrededor del altar. Luego le trajeron la ofrenda olá cortada en trozos junto con la cabeza, y esa ofrenda también la quemó sobre el altar. Lavó previamente el aparato digestivo, sus patas, y los quemó junto con la ofrenda olá sobre el altar. Acercó entonces la ofrenda al pueblo, tomó el chivo para ofrenda hatat, que era para expiación del pueblo, lo degolló y lo ofrendó como ofrenda hatat, igual que el primero. Acercó la ofrenda olá y la ofrendó de acuerdo a la ley que se realiza para la ofrenda olá. Entonces vamos a ver. En las parashot anteriores vimos nosotros específicamente los procedimientos, cómo tenían que ser los korbanot, cómo se tenían que presentar, y vamos a ver nuevamente de que Aarón aquí detalladamente los hace de acuerdo a ese procedimiento que ya Moshe se lo había dado como instrucción específica. Y también vamos a ver de que todos en general tenemos por una parte a Aarón como sacerdote principal ejerciendo a través de la consagración el ofrecimiento de los korbanot. Vamos a ver a sus hijos como asistentes, también siendo parte de las instrucciones, de las normativas acerca de estos korbanot. Y vamos a ver en parte al pueblo, donde también ellos son parte de este proceso, también entregando los korbanot para que poder traer la expiación a sus faltas y también el acercamiento al Creador. Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros de que todo este servicio sacerdotal, ya que estaba haciendo su función ya a Aarón, vamos a entender nosotros, Moshe, lo que representa Moshe. El trabajo espiritual que realizaba Moshe consistía en traer la divinidad, es decir, la voluntad de Hashem, la Torá, las instrucciones del Eterno, aquella divinidad desde los Shammai, desde la parte espiritual, traerla a la tierra, es decir, de arriba hacia abajo. Lo espiritual, traerlo al mundo material. Esa era la función especial de Moshe. El trabajo espiritual de Moshe era traer la espiritualidad representada por la Torá a través, bajándola aquí a la parte física, a la parte material, para imbuir todo este mundo material de espiritualidad. Eso fue lo que Moshe recibió en el Sinaí, entregando la Torá a todo Israel. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo espiritual de Aarón. Aarón lo que realiza es que esta parte física, esta parte terrenal, a través representada por los korbanot que él estaba ofreciendo, que es algo material, algo de la creación, eso lo iba a elevar a un nivel espiritual, lo iba a elevar. La materia iba a elevarla a un nivel superior, a un nivel espiritual. Ese era el trabajo espiritual de Aarón. Elevar lo terrenal, lo físico, a un nivel espiritual. El trabajo de Moshe es lo espiritual, bajar a lo terrenal, y el de Aarón, lo terrenal, elevarlo a lo espiritual. Por eso estaba representado por los corbán que él ofrecía. Muy bien, esto también vamos a verlo nosotros cuando se le da a la orden a Aarón, el sumo sacerdote, de que él tenía que presentar el servicio del encendido diario del candelabro, de la menorá. ¿Recuerdan la menorá? Una de las funciones del Cohen Gadol es que la menorá tenía que estar encendida constantemente, nunca tenía que apagarse el fuego de la menorá. Ni el de la menorá, ni tampoco el fuego del altar. Entonces, ahí nosotros vamos a ver donde, por ejemplo, la llama del fuego, entonces tiende a levantarse, a elevarse. Y eso es una representación de la función que tenía para elevar a Israel al plano espiritual. Aarón era el encargado de elevar a Israel a un plano espiritual. Desde su parte material, física, elevarlos a todos ellos.
y su sistema que él tenía era a través de los corbanot. Entonces, ambas formas de energía, es decir, ambos planteamientos que ellos tienen, tanto el de Moshe como el de Aarón, son complementarios. Hashem es el que hace descender la espiritualidad a este mundo material, pero también nosotros somos los encargados de las cosas materiales darle un sentido espiritual. Entonces, ahí vemos las dos representaciones de Moshe y Aarón. La parte espiritual nos llega por parte de Hashem, la revelación de la Torá nos llega por parte de Hashem, hacia nosotros desde arriba, desde los cielos, hacia la tierra. Nos llega y nos infunde de espiritualidad. Y nosotros, ¿cómo retribuimos eso? A través del servicio que ofrecía Aarón, de lo material, de las cosas que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a vivir, las cosas cotidianas que vivimos a diario, en las cosas materiales en las cuales nosotros estamos ocupándonos como seres humanos, darle un sentido espiritual. Porque todo aspecto, toda cosa que nosotros realizamos cotidianamente o día a día, puede llegar a ser un servicio al Creador. Y esto está donde nosotros vamos a poder entender de que todas las cosas que nosotros realizamos pueden tener la tendencia a poder cumplir una misma, es decir, a poder santificar el nombre del Creador. Eso es la responsabilidad que tiene un hijo de Israel. En cada acto de su vida, día a día, trata de poder conectarse con la Torah, trata de poder imbuir espiritualidad en las cosas que hace, incluso en los asuntos no muy trascendentales, mundanos, diarios, rutinarios que hace al día a día, trata de darle un sentido espiritual. Como ya está conectado con la Torah, entonces entiende de que todos los sucesos que tiene alrededor, que le acontecen a él, puede también llenarlo de espiritualidad. Y ese es el objetivo de un hijo de Israel. Entonces, por eso nosotros vemos de que la Torah constantemente se va renovando en nosotros. ¿Por qué? Porque va formando parte de nuestra vida, va formando parte de nuestra santidad que nosotros vamos proveyendo y haciendo ya efecto parte de nosotros como un estilo de vida, como una forma de servicio al Creador. Es decir, hay tiempos específicos donde verdaderamente nosotros cumplimos las mitzvot, por ejemplo Shabbat, que es un día especial, entonces nosotros tenemos ya que ahí consagrar el día y hacer ciertas bendiciones, pero también nuestros objetivos, como tenemos la Torah y sabemos que la Torah está imbuida, que el Eterno a través de la Torah imbuye de espiritualidad la materia, entonces nosotros somos responsables y encargados de todas las cosas materiales, también imbuirla de espiritualidad, darle un sentido espiritual a cada pequeña cosa que vamos a realizar nosotros en nuestro día a día. Entonces, esto lo aprendemos a través de Moshe y Aarón, el servicio espiritual que tenían ambos. Muy bien, entonces, así vemos nosotros que a través del servicio que consagra a Aarón en este día octavo, vemos de que todo lo material nuevamente le va a dar un sentido espiritual. Y por eso la Torá viene a narrar los korbanot que se tenían que presentar, tanto él como el pueblo. Muy bien. Y vamos a ver nosotros de que allí, a través de la observancia y a través del cumplimiento de todo esto que Moshe le está encargando a Aarón, dice la Torá de que todo eso va a ser el efecto de que Hashem pueda posar su gloria entre el pueblo de Israel. Muy bien. Luego de eso, vamos a ver el capítulo 22, el versículo 22, donde dice, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Bueno, ¿qué bendición habrá podido darle a Aarón? ¿Alguien puede más o menos darse una idea de qué bendición puede dar a Aarón a los hijos de Israel?
hay una bendición especial, ¿no? Que están encargados los Kohanim de poder brindar a los hijos de Israel. Muy bien. Este versículo 22 dice que Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Muy bien. Hay la bendición, hay una bendición especial solamente que realizaban los sacerdotes cuando estaba el Bet HaMikdash, cuando estaba el Mishkan. Ellos, los sacerdotes, eran encargados de poder realizar la bendición al pueblo de Israel. Y es lo que se conoce hoy como la bendición sacerdotal. La bendición del sacerdote. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yeher Adonai Panabeleja Biconeja, Isa Adonai Panabeleja Beyasemre Hashalom. Esa bendición la tenían que realizar los sacerdotes, los Kohanim. Ellos eran los encargados de realizar esa bendición hacia el pueblo, haciendo de que el pueblo entienda de que el Eterno puede hacer que se revele su presencia delante de ellos si ellos se mantienen con fidelidad delante de él. Entonces, cuando Aarón, luego de ejercer todos los korbanot, mira al pueblo y a través de la orden de Moshe hace la bendición. Luego dice, Aarón descendió del altar donde ofreció la ofrenda Hatat, la ofrenda Olá y las ofrendas Shelamim. Y entonces Moshe y Aarón ingresaron a la tienda del encuentro. Bueno, y aquí se pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si ya Aarón había ofrecido los korbanot, había bendecido al pueblo, pero había algo que no había ocurrido? Había algo que no había pasado. Todavía no se había manifestado la gloria de Hashem. Todavía Hashem no se había manifestado. Entonces, ¿qué pasó con Aarón? Dicen, los sabios del pueblo de Israel dicen de que al ver de que no descendió la gloria del Creador al realizar todo el procedimiento de los korbanot y luego de bendecir al pueblo de Israel, entonces entraron Moshe y Aarón a la tienda del encuentro. Y Moshe acompañó a su hermano Aarón para poder enseñarle el procedimiento de la ofrenda del incienso. Recordemos que Aarón también era el encargado, no solamente de oficiar en el patio del Mishkan, sino también su ejercicio de función también tenía que ejercerlo adentro del Mishkan, en el lugar Kadosh. En ese lugar Kadosh tenía la función de poder encender la menorá, de poder presentar el Lejen Apanim, los panes de la presencia, y también tenía que ofrecer la ofrenda del incienso, Entonces algunos comentaristas dicen de que Moshe y Aarón entraron a la tienda nuevamente para, como en ese día estaban haciendo la consagración, entonces Moshe le iba a indicar la orden de cómo debía ofrecer, cómo debía presentar esta ofrenda del incienso a su hermano Aarón. Pero también hay otro comentario donde dice, cuando Aarón vio que al hacer después todas las ofrendas ya requeridas, nuevamente hacemos hincapié de que la presencia del Creador no se había manifestado y no se posó la gloria sobre todo Israel, él se turbó por sí y pensó que había fallado en algo, que había hecho alguna cosa mal y pensó que no era digno él de representar al pueblo o de ser llamado como sumo sacerdote. O que tal vez Hashem lo había rechazado como el sacerdote principal. Entonces es Moshe, para poder respaldar a su hermano Aarón, de que entra junto con él, con Aarón, ingresan los dos juntos a la tienda del encuentro para pedir misericordia al Creador, y después así vamos a ver que luego este pasaje viene que la presencia del Creador es donde se manifiesta sobre todo Israel. Muy bien, entonces vemos nosotros estas dos posturas. Cuando la Torá dice de que ambos ingresan a la tienda del encuentro, ya sea para que Moshe le enseñe el procedimiento acerca de la ofrenda del incienso, o porque van a pedir misericordia para que la presencia del Eterno se manifieste ante todo Israel.
Bueno, siguiendo la lectura dice, luego salieron, es decir, salieron de la tienda del encuentro, nuevamente hicieron la bendición al pueblo y allí fue donde ya la gloria de Hashem se presentó ante todo el pueblo. Luego de poder entrar al Mishkan, completaron la consagración. ¿Qué fue lo que pasó? La gloria del Eterno, la manifestación del Creador se presentó ante todo el pueblo. Wow, todos esperaban ese momento. La verdad, todos esperaban ansiosos ver que el Creador nuevamente iba a estar con ellos. Todos esperaban ansiosos ver cómo el Eterno se iba a manifestar dentro del Mishkan, algo que ellos habían sido partícipes en sus donaciones, en su esfuerzo, en su trabajo. Y ya en ese tiempo, en el octavo día, la consagración que estaba teniendo Aarón, sus hijos y todo el procedimiento que ellos estaban experimentando ese día. Y todos expectantes, ¿no? Todos allí presentes ven que después, cuando salen ellos, nuevamente hacen una bendición al pueblo, y allí es donde se aparece la gloria de Hashem y se presenta ante todo el pueblo, aprobando de que nuevamente Adonai iba a ser su Elohim, iba a estar con ellos, no los iba a abandonar, él siempre los iba a proteger, los iba a cuidar, y de que estaba bajo su cuidado y su protección. Entonces dice el versículo 24, emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas para ofrenda sobre el altar. Es decir, ocurrió un milagro. Pasó algo sobrenatural. Nuevamente vemos el día octavo, donde es ese día, el Eterno se manifiesta y rompe las leyes de este sistema del mundo. Nuevamente aparece un fuego sobrenatural de parte de Hashem que consume la ofrenda que Aarón había presentado. Wow. Allí pasa y la ofrenda aparece así desde los cielos de los Shammai y viene a consumir, aceptando el Creador las ofrendas que le estaba presentando a Aarón y todo el pueblo de Israel, como un acto de aprobación. Y además, dice la Torá, consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas que estaban sobre el altar. Y dice, al verlo, todo el pueblo alabó a Hashem y se prosternaron con su rostro a tierra. Cuando vieron que el fuego apareció y consumió su ofrenda, su corbán y las partes seleccionadas, allí el pueblo empezó a alabar a Hashem, se regocijaron por ver nuevamente la gloria del Creador. Todos felices, todos contentos, había fiesta, las ofrendas Shelamín estaban ahí donde los corbán que también habían ofrecido podían compartirlo comiendo de la carne que ellos habían ofrecido. Entonces banquete, fiesta por todo lado, la gloria del Eterno estaba con ellos. El Eterno los había perdonado, Israel era parte de las promesas de los padres, entonces todo estaba completo. Y es allí donde el pueblo empieza a alabar al Creador, y es allí también donde se hacen las reverencias, se prosternan con rostro a tierra, reconocen que Adonai iba a estar con ellos y que él era su único Elohim, el único Elohim que los iba a conducir a la tierra santa. Muy bien, y aquí vamos a ver donde llegamos al capítulo 10 y vamos a ver lo que pasa con los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Recordemos, el ambiente es todo agradable, todo es fiesta, todos están alegres, todos están compartiendo, y dentro de toda esa festividad hay vino. Hay vino, hay celebración, hay alegría, hay regocijo. Y vamos a ver de que en este capítulo 10, donde ocurre, de toda esa alegría que había, ocurre una tragedia. Ocurre algo inesperado. Ocurre un evento no muy fortuito en un día Kadosh, en un día octavo, un día donde el Eterno se reveló, se manifestó, y en este día también se convirtió en un día de mucha tristeza. Muy bien. Bien,
hasta aquí, si es que hay, vamos a ver, ya el capítulo 10, vamos a ver, si es que hay alguna pregunta acerca del capítulo 9, lo que hemos revisado, o tienen alguna participación que quieran realizar, bueno, son libres de poder dar también su opinión, vertir su criterio y poder también ampliar un poquito más este tema. Bien, si no hay preguntas, no hay alguna sugerencia más, vamos a leer el capítulo 10 del libro de Vaikra. Si puedes realizar, por favor, la lectura, estimado Juan Pablo, del capítulo 10. Vamos a leer. Hermano, una pequeña consulta. ¿Por qué es que siempre el sacrificio es macho? No siempre es macho. Hay ofrendas donde se puede presentar animales hembras. Generalmente los que sí son machos son en la ofrenda Hatat o la ofrenda por Hashem, la ofrenda por la falta o la ofrenda por la culpa. En las que sí se pueden presentar las ofrendas que son hembras, son en las ofrendas Shelamim, ofrendas de agradecimiento y de elevación. Allí sí. Más que todo esta diferencia es porque en las ofrendas Shelamim o las ofrendas de agradecimiento son ofrendas voluntarias, son ofrendas libres que dan los hijos de Israel sin obligación alguna, sino por hacer las paces con alguien, por haberse salvado de una situación adversa, por agradecimiento al Creador por una situación beneficiosa para ellos. Entonces, la Torá les dice de que ellos podían ofrendar este tipo de corbanos. Y bueno, esto es también en relación porque la Torá quiere ver el nivel de emuná que tienen estas personas. Recordemos que vale más un animal en género femenino, es decir, una hembra, que un macho. ¿Por qué? Porque la hembra puede llegar a reproducir, puede llegar a tener más crías y aumentar el ganado, ¿no? Aumentar la producción ahí, aumentar la parte material, la parte del ganado. Entonces, vemos que es una prueba de emuná también, ¿no? Presentar ese corbán, un corbán que puede ser macho o hembra. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que cuando la entrega al Eterno es total, entonces se puede presentar una ofrenda así para darle un mayor énfasis de lo que se está llevando el mejor. Incluso aquello que me puede beneficiar a mí, como es el caso de la hembra, puede beneficiarme con muchas otras crías. Yo eso puedo ofrendarlo al Creador, inclusive de que yo aparentemente no tenga beneficio de ese animal. Entonces, dentro de los korbanot sí había donde se presentaban algunos animales que eran hembras. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿O podemos avanzar al capítulo 10? ¿O alguna observación más? Siempre también observamos como que hay un parámetro donde el fuego representa como aceptación de parte del Eterno, ¿verdad? En cuanto a los sacrificios de Abel, a lo que hace Aarón, a lo que hizo Elías, y vemos que esta relación se mantiene incluso cuando el Mashiach, no, perdón, Yohanan decía que él bautizaba en agua, pero vendría uno que bautizaba
con fuego. Si no me equivoco fue Johanan que comentó eso, ¿verdad? Sí, correcto. Hemos visto nosotros que en la Torá, cuando hace referencia a la manifestación del Creador en fuego, lo asocia, la Torá lo asocia con la gloria de Hashem. Lo asocia con la gloria del Creador. La gloria del Creador, es decir, la manifestación del Creador ante el pueblo. Y en esa manifestación, que es manifestada por el fuego, vamos a ver de que allí, en esa manifestación, habla acerca del poder del Creador, la manifestación, la autoridad que tiene el Creador para poder manifestar su poder y su gloria ante el pueblo de Israel. Lo vamos a ver como una manera de aceptación, en el caso de los Corbanot, donde dice que el fuego llegó a consumir. Entonces vamos a ver que el Eterno se está manifestando con fuego. Y también lo vamos a ver como también lo citaba, de que el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, era manifestado también con fuego, es decir, con la gloria, con la presencia misma de Hashem. La gloria misma de Hashem está representada por el fuego. La fuego en el sentido de que el fuego puede llegar a consumir algo y deshacerlo completamente, llegar a volverlo polvo. Esto en el sentido de la persona, cuando entiende, por ejemplo, que la Torá es fuego, que la presencia del Creador es fuego, es verdaderamente donde nos hace entender de que nosotros somos nada, somos polvo a comparación al Creador. Entonces es para perfeccionar nuestra humildad en ese sentido. Pero vamos a ver también de que el fuego también es utilizado, por ejemplo, cuando hay un fierro y nosotros lo metemos, está sujeto a un procedimiento de fuego, entonces vamos a ver de que ahí hay flexibilidad en este material. Y a través del fuego, entonces ese material puede llegar a poder doblarse o alinearse de acuerdo a lo que se está queriendo realizar. Es flexible. Entonces, así también, de esa manera, como el fuego, cuando está por ese procedimiento, cuando el fuego está bien en su auge, vemos que este material, que por sí mismo es duro y es bastante sólido, entonces se vuelve flexible, inestable. Pero una vez se enfría, vuelve nuevamente a su naturaleza y este queda fijo. Ya, de acuerdo al procedimiento que pasó del fuego, entonces llega fijo y llega a quedar a la forma en la que el fuego lo haya ablandado. Entonces, en ese sentido también nosotros vemos que la presencia, la gloria de Hashem, a nosotros como siervos de él que conocemos, y su presencia misma a nosotros verdaderamente nos llega ese temor a él. Y ese temor que nuevamente está reflejado por nuestra flexibilidad como seres humanos, de entender de que no somos nada delante de un Rey Altísimo que no tiene comparación, que se reveló su gloria a través de un pueblo, se manifestó, pero que él está por encima de todo, que su grandeza es inescrutable, que nosotros no podemos comprender lo que él es, pero aún así él se reveló. Entonces, cuando nosotros vamos conociendo a ese Creador, vamos entendiendo de que mientras más sumisos nosotros seamos a él, verdaderamente vamos a conocer su grandeza, vamos a conocer su gloria, que es manifestada a través del fuego. Y bueno, sí, adelante. Es que cuando iban leyendo traía a mi mente este tema de los sacrificios. Y bueno, tengo entendido o me imagino que los sacrificios eran unos cuantos por todo Israel. O cada persona que cometía una transgresión tenía que llevar un sacrificio, porque me imagino en un pueblo que son miles de personas, cada persona llevaba un animalito o un cabrito. Eso tendría que ser un trabajo para gran cantidad de personas degollando y realizando la faena del sacrificio. Y por otra parte también
No sé cómo serán cuando regrese el Mashiach, pero me imagino que ya habrá otro sistema de sacrificios, no así propiamente con animales, quizás, ¿no? Sí, bueno, la Torá nos dice que los korbanot, específicamente, por eso había el corbán continuo, ¿se recuerdan? Lo que se conoce como el corbán olá, el corbán de la mañana y el corbán de la tarde. Esos dos sacrificios que eran continuos eran presentados por el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel delante del Creador no tenga transgresión alguna. Y si ha cometido una transgresión, entonces ellos puedan darse cuenta de ese error y el Eterno constantemente los perdona. Entonces, esos korbanot, los de la mañana y los de la tarde, eran continuos. Y eso eran presentados por todo el pueblo de Israel. Era representación de todo el pueblo de Israel. Ahora, la Torá también nos dice que habían eventos especiales, por ejemplo, los korban de los shelamim, como explicamos, cuando había algo especial que le había ocurrido a una persona, entonces él podía presentar ese korban. Si era una ofrenda de agradecimiento o si era una ofrenda de paz. O también, si luego de cometer una falta grave y luego de cometer una transgresión o una culpa, entonces, luego de haber pasado por una sentencia por un tribunal de justicia dentro del Sanedrín, entonces ellos tenían ese veredicto y a través de eso que el Sanedrín, luego de la evaluación de todo ese sistema que había pasado, entonces si eran culpables y podía remediar el error, entonces tenía la obligación de presentar la ofrenda Hatat y la ofrenda Asham. Entonces todo era parte de ese procedimiento. Y era, por eso la Torá nos dice, cuando una persona se dé cuenta que cometió una transgresión, que cometió una falta, debe presentar su ofrenda, debe presentar su corbán. Entonces, esto no era que, por ejemplo, ahora yo cometí una falta, entonces, en ese entonces, ¿no? Tenía que ir a llevar mi ofrenda o mi corbán. No. Si yo cometí una falta con mi prójimo, entonces tenía que ir al Sanedrín y tenían que evaluar mi situación, tenía que ver mi caso y de acuerdo a lo que los sabios en ese instante, los jueces determinaban, si yo era culpable y remediaba mi caso, entonces presentaba la ofrenda ya sea Hatat o la ofrenda Asham. Y también, por ejemplo, cuando habían votos de nazareos, entonces se presentaban las ofrendas Olá, las ofrendas de ascensión, de elevación, ya eran cuando eran por promesas a Hashem. Cuando quería la persona elevarse por alguna promesa, algún cumplimiento, entonces allí se presentaban las ofrendas dentro del sistema del sacerdotal, ¿no? Entonces, es allí, no era que constantemente todos los días venían los hijos de Israel y presentaban ofrendas. Habían casos particulares y especiales donde ellos sí tenían que presentarlo, pero como dije, a través de la aprobación del Sanedrín, donde ellos verdaderamente le indicaban, donde ellos tenían que presentar las ofrendas respectivas para su respectivo corrección y que estén bien delante del Creador, ¿no? Que se mantengan bien en pureza con la santidad en el pueblo. Por eso, nosotros en esta parashá al comienzo también decía de que no solamente Moshe convocó a Aarón y a sus hijos, sino también estaba allí presente el Sanedrín. Estaban allí los sabios del pueblo de Israel, porque ellos iban a ser parte del servicio de las ofrendas que se iban a presentar para todo el pueblo de Israel. Ellos eran parte de los encargados, también la autoridad, para que ellos puedan presentar esas ofrendas a los sacerdotes, ¿no? Ya sea para su rectificación. En el caso sí, cuando era algo específico, como dijimos, las ofrendas Shelamim, o las ofrendas de paz y las ofrendas de agradecimiento, libremente la persona no iba sola, obviamente, iba porque eso podía ir con la familia o podía llevar con las personas que quería alegrarse y compartir con ellas, entonces, porque en esas ofrendas, entonces, había parte donde ellos también consumían, se alegraban y se regocijaban, ¿no? Entonces, de esa manera era que se llevaba a cabo el sistema de las ofrendas en el Mishkan. El Mishkan o en el Bet HaMikdash que estaba en Jerusalén, el templo. Muy bien.
Ahora, con respecto a estos korbanot y la revelación cuando nuevamente se manifieste el Mashiach, bueno, dentro de este sistema de Corbán era bastante ideal porque en este sistema, recordemos nosotros que los Kohanim, los Leviim, los levitas, los sacerdotes, no tienen herencia en la tierra de Israel, no tienen parte como los demás hijos de Israel. Es decir, son siervos del Eterno. Toda su vida estaban dedicados al servicio y por ende ellos no trabajaban, es decir, para buscar su propio sustento, su alimento, el alimento para sus familias. Entonces, ¿cuál era la parte que a ellos les correspondía para poder alimentar a la familia? Era los maaseh, los que los hijos de Israel les ofrecían. En este caso, los korbanot, dice la Torá, de que algunos korban, con excepción al korban olá, que se quemaba por completo, los demás korbanot, Aarón tenía su parte, Aarón y sus hijos, los demás kohanim, tenían su parte, y esa parte era para ellos, que el Eterno se la había entregado a ellos. Entonces, ¿por qué específicamente animales? Porque el Eterno también estaba pensando en Aarón, de que él tenía que comer, alimentarse de una manera kasher, una manera permitida, con lo mejor. La parte de Aarón que le tocaba, por ejemplo, era el pecho y era la parte del muslo. Entonces, todo eso era para beneficio del Cohen Gadol, del sacerdote y de sus hijos. Entonces, ellos llevaban, lo comían, lo compartían, era parte de su alimentación, de su servicio. Y como ellos no trabajaban adicionalmente, también era como su pago por el servicio que ellos estaban ofreciendo, ya que ellos no disponían su tiempo, que sea unas horitas, para poder dedicarlos a ellos. Entonces, en ese sentido, vemos que los animalitos y todas las ofrendas, por ejemplo, las ofrendas de harina también, era para el sacerdote el resto que quedaba, ¿no? Entonces vemos que el sistema no simplemente se trata de traer el corbán y sacrificarlo y bueno, y se acaba, sino que el Eterno también estaba velando por Aarón, por sus familias, por los sacerdotes y por los levitas. En ese sentido también vemos de que el Eterno está preocupado también por las necesidades que tiene, ¿no? Físicamente Aarón y también que es sus descendientes. Y bueno, el objetivo específicamente, como dijimos, de los korbanot era tomar conciencia de quién es Hashem y del acercamiento que nosotros podemos tener hacia él. Entonces, esa es la esencia de los korbanot. El procedimiento era a través de las funciones que ejercían estos sacerdotes, a través de ese sistema sacerdotal. Pero vemos que la esencia de los korbanot era acercarse a Hashem, rectificarse. Por ejemplo, cuando uno había cometido la falta y tenía que presentar la ofrenda, el corbán, entonces dice la Torá que tenía que poner las manos sobre ese animal y allí tenía que como transferirle la culpa al animal. Y bueno, allí hay un caso, hay un ejemplo que cuentan los sabios del pueblo de Israel. Hay un caso donde hay un rab gadol, un rab muy importante, donde hay un animalito que es kasher y bueno, en el tiempo del Bet HaMikdash que se ofrecían estos servicios de los korbanot, entonces el animalito viene y se esconde, el rab estaba estudiando Torah, y el animalito viene y se esconde aquí atrás de él, ¿no? Con temor estaba escapando de los que lo estaban queriendo sujetar, agarrar para poder ofrecerlo como corbán. Y entonces cuenta la Gemara, cuenta la historia de que el rab ve al animalito y le dice, ¿por qué huís? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso no fuiste creado para este propósito, para este objetivo? Y entonces ahí escucharon, dice, la narración dice, de que escucharon de los cielos las palabras del rab y le llegaron a este rabino importante, llegaron muchos sufrimientos, le llegaron. Y le llegaban sufrimientos y pruebas y dificultades y él decía, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? No. Y trataba de corregir, pero no encontraba la manera de poder rectificarse. Hasta que recordó
una vez que le había hablado a este animalito y le había dicho esas palabras, ¿no? Le había dicho, ¿por qué estás huyendo si para este tiempo has llegado? Entonces dice, la historia dice, de que porque el Rab no tuvo compasión del animalito que tenía que ser llevado a la shejitá, a que lo degüellen y a formar parte de ese corbán, de esa ofrenda, porque no tuvo piedad de ese animalito, de los cielos decretaron de que le lleguen todas esas calamidades, todas esas pruebas y todas esas dificultades. Cuando el Rab entendió eso, dijo, pudo entender de que si verdaderamente la intención con la que yo estoy haciendo una misma, en este caso el animalito, es verdad, el animal tal vez era apto, era kasher, tenía que ser presentado como corbán, pero que el Rab no haya mostrado misericordia por el animal, eso fue terrible ante los cielos. Y allí decretaron todos esos juicios que tenían que llegar a él. Entonces, cuando se ofrecían estos corbán, y si el oferente, el que ofrecía los corbán, no sentía la más mínima misericordia, piedad y compasión por el animalito que él estaba sujetando, poniendo las manos para que, en representación de él, si no veía con lágrimas lo que le estaba pasando a ese pequeño animal, entonces los decretos de los cielos iba a actuar de la misma manera como pasó con la historia de este rap. Si la persona, es ahí donde se medía el nivel de la intención, del arrepentimiento, de la teshuvá, de la sinceridad de la persona que estaba ofreciendo el corbán. Si no había un poquito de poder decir que ese animal estaba sufriendo por su causa, entonces, aunque todo el procedimiento lo haya hecho el Kohen Gadol, esa persona no iba a tener capará, no iba a tener expiación por el Creador, y le iban a seguir viniendo los males y le iban a seguir viniendo las calamidades. Entonces, en ese sentido es de que los corbán también tenían su importancia, y esa es la esencia, ¿no?, de por qué se presentaban estos corbanot. Ahora vemos que cuando sea la revelación del Mashiach, la exigencia del nivel de presentarse al Creador tal vez ya no va a ser los corbanot que se realizaban a través del servicio sacerdotal, pero sí, como la Torá es eterna, la esencia, la pureza y la disposición del que estaba ofreciendo ese corbán, que tenía que ser completa, sí va a estar vigente. Y si no está medido a ese nivel, recordemos que con Mashiach, la revelación de la voluntad de Hashem, la Torá, la Mivot, van a estar en un nivel muy elevado y la exigencia también va a ser muy elevada. Si no está en ese nivel, entonces no va a haber capará para esa persona, no va a haber expresión, no va a haber corrección. Esa persona no verdaderamente no quiere un acercamiento al Creador, verdaderamente no tiene la disposición de buscar la santidad, de buscar la pureza. Entonces, por eso con el Mashiach va a ser más exigente que este sistema sacerdotal que se ofrecían, porque ya ahí no se va a dar cuenta donde si es a través del animalito de que verdaderamente yo me doy cuenta si mi pecado, mi transgresión, la estoy ejecutando de manera verdadera o no. Muy bien. Un ratito, por favor, me disculpan. Muy bien. Entonces, con relación a los korbanot, que cuando el Mashiach se revele, la manifestación del Mashiach, dicen algunos hajamim de que ya los korbanot no van a tener el mismo efecto, porque la entrega de Hashem
va a ser totalmente completa, genuina, pura, y a través de la influencia espiritual que Mashiach va a reflejar, entonces la entrega a cumplir los mandamientos, la Torá y todo lo que el Eterno exige de un hijo de Israel va a estar en otro nivel, va a estar en un nivel muy elevado. Entonces, por eso ya el efecto de este sistema que se presentaba a través del sistema sacerdotal ya va a quedar de menor grado, porque la revelación del Mashiach va a exigir mayor espiritualidad y mayor apego a las cosas del Creador. Y la Torá que va a presentar el Mashiach, la revelación que va a traer a través de la Torá, todos van a tener la capacidad de poder conectarse con el Creador en otro nivel, en un nivel donde verdaderamente la conciencia va a ser, la Neshama es la que va a determinar si mis acciones que voy a realizar van a ser verdaderamente sinceras, puras y genuinas. Muy bien, entonces, pero sí, lo que sí, sin lugar a dudas, cuando van a ver Korbanot para presentar, en el sentido, por ejemplo, dicen los Amín de que las ofrendas Shelamim, las ofrendas de paz, los de agradecimiento, esas ofrendas sí van a seguir. ¿Por qué? Porque esas ofrendas, recordemos, eran ofrendas de banquetes, de fiestas, de alegría, de compartir, de hermandad, de unidad, y todo con el sentido de poder estar alegres y poder compartir. Entonces, dicen que estos korbanot se van a seguir realizando, pero nuevamente, repito, a un nivel mucho más espiritual en el cual estaba y aquellos que ofrecían cuando tenían el servicio sacerdotal. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta o podemos avanzar un poquito para ver acerca de lo de los hijos de Aharón, Nadab y Abihu? Veamos, vamos a leer el capítulo 10. No vamos a abarcar mucho, vamos a dejarlos para el día jueves. Vamos a avanzar, simplemente vamos a ver, a través de una lectura rápida, vamos a ver lo que acontece, lo que pasa con estos hijos de Aharón. Y veamos el contexto, ¿no? El contexto es la presencia, la gloria de Hashem está sobre el pueblo de Israel. Vemos también de que todos los hijos de Israel están en fiesta, están en regocijo, el Eterno los ha perdonado, todos están en armonía, entienden de que el Creador está con ellos y hay fiesta en Israel. Están todos alegres. Y aquí es donde entramos al capítulo 10, donde dice, voy a leer, los hijos de Aharón, Nadab y Abihu, tomaron sendos braseros y les echaron fuego y además pusieron incienso y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada que no le fuera ordenada. Entonces emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Moshe le dijo a Aarón, sobre esto habló Hashem, diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí y ante todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. Moshe citó a Mishael, a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y retiren a sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. En efecto, ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas, puestas fuera del campamento, tal como ordenara Moshe. Muy bien. Entonces nosotros podemos ver aquí de que lo que acontece con los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Hay mucho que hablar sobre este evento que ocurre, pero simplemente para poder cerrar la clase de hoy, vamos a ver de que en un momento de alegría, de mucho regocijo,
estos hijos de Aarón, Nadab y Abijú, que los Jajamín lo categorizan en dos niveles, ¿no? Los categorizan como grandes sadikim, es decir, personas muy justas y correctas, y también los categorizan como personas que no muy correctas, que cometieron algunas faltas, algunos errores, y por el cual Hashem tomó su vida de ellos. Entonces, vemos que cometen una falta. Vamos a ver que los Jajamín son un poco más estrictos y dice que cometieron 6 faltas. Y a través de esa falta que cometen, dice, su falta que la Torá los narra aquí es que ellos quisieron ofrendar una ofrenda hecha con fuego, además pusieron incienso en ese fuego y así quisieron hacer una ofrenda para Hashem. Pero era una ofrenda desautorizada. Es decir, que no se le había designado a ellos realizar esta ofrenda. Recordemos que los hijos de Aarón también oficiaban en el Mishkan, pero esta ofrenda ellos lo hicieron por libre voluntad, desautorizada. Por eso la Torá lo dice de que esta ofrenda no estaba autorizada para que ellos puedan ejercerla. Y es allí donde emerge un fuego del Eterno y llega a consumirlo y ellos mueren. Y es ahí donde Moshe trata de consolar a Aarón y les dice, ¿no? Lo que leemos en el versículo 3, donde el Eterno le dice, seré santificado por aquellos que están próximos a mí y ante todo el pueblo seré glorificado. Y es aquí donde por eso exigen estas dos posturas. Cuando la Torá dice que va a ser santificado ante aquellos que se están próximos a él, es decir, que Nadab y Abijú estaban próximos a él por su kedushá, por su santidad, o quiere decir próximos a mí porque ellos no eran dignos de poder estar en ese nivel de santidad y por ende el Eterno los consumió. Entonces, en estas dos versiones que los Jajamín, que los sabios del pueblo de Israel dan, nosotros vamos a analizar este capítulo 10 con la ayuda del Creador. Vamos a hacerlo el día jueves y vamos a ver de que de un día de alegría, de mucho regocijo, ocurre este evento de mucho lamento. Y hay mucho que aprender aquí, donde lo que acontece con estos dos grandes siervos, los hijos de Aarón, Nadab y Abijú. Muy bien. Bien, hasta aquí vamos a realizar la clase del día de hoy. Si hay alguna consulta más, alguna pregunta, podemos contestarla. Acerca del capítulo 10, ya vamos a poder estudiar para el día jueves, la Tashen, con la ayuda del Creador. También va a estar el Moré William, también seguramente con lo que él ha podido investigar, también para poder traernos un poco más de luz y así también aprender, ¿no? Aprender cómo se le debe servir al Creador. ¿Qué fue lo que le faltó a estos dos grandes hijos de Aarón? Recordemos que ellos eran considerados incluso dentro del Sanedrín los más importantes. Eran jueces, eran líderes, eran personas muy importantes dentro del pueblo de Israel. Tanto así de que dicen los Jajamín, dicen los sabios del pueblo de Israel, cuando Moshe y Aarón tenían que morir, es decir, o cuando ellos mueran, los sucesores de ellos iban a ser Nadab y Abijú. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a analizar el día jueves. Eran grandes sadikim, entonces si eran grandes, ¿por qué fue lo que le aconteció en este capítulo 10 esta situación, ¿no? Donde el Eterno les arrebata su vida y ocurre todo este acontecimiento en este evento de mucha alegría para todo Israel. Muy bien. Así que si no hay preguntas o hay alguna consulta que quieran hacer, si no, vamos a dejarlo aquí este estudio y así dejamos ese preámbulo para el día jueves para entrar con todo esto de acerca de lo que aconteció con Nadab y Abijú.
Muy bien, si no hay preguntas, si no hay consultas, entonces se le agradece por estar en este estudio y bueno, con la ayuda del creador vamos a estar nuevamente estudiando esta parashá Shemini el día jueves.